Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a hacer un estudio bastante completo, no solamente de funciones racionales, sino de funciones en general. A ver, por ejemplo, yo acá te escribí tres funciones. Quiero ver si estas funciones pueden o no cortar al eje de las y si puede cortar al eje de las x. Bueno, te aclaro algo, anda tomando nota de todo lo que digo, por favor. Si la función corta al eje de la se llama ordenada al origen. O sea, vos tomás una función, ¿no? Y corta al eje vertical de la esto se llama ordenada al origen, pero fíjate un detalle, ocurre en un caso muy particular, cuando se corta al eje de la es porque x vale 0, o sea que la ordenada al origen es f de 0, es decir, el valor de la función cuando x es 0, o sea, la imagen de 0. Eso es cuando se corta el eje de la Cuando se corta el eje de las x, vamos a poner cualquier función que se corte al eje de las x, ¿qué es lo que ocurre acá? Mirá, fíjate que cuando se corta el eje de las x es porque y vale 0, o sea que en este caso la función vale 0, la función es igual a 0 y este valor de x se llama raíz o 0, raíz o ceros. O sea que cuando nos piden la ordenada al origen, nos piden el corte de la función con el eje de la Eso ocurre cuando x es 0 y cuando nos piden los ceros o raíces es la intersección de la función con el eje horizontal de las x. Y eso ocurre cuando la función es 0. Bueno, mira acá. A ver, por ejemplo, yo digo, gente linda, ordenada al origen, ¿esta función puede cortar al eje de vertical de la Bueno, ¿qué te dije? Que para cortar al eje de la f tiene que valer 0. Bueno, entonces hacemos f de 0 y sería 0 más 2 dividido 0 al cuadrado más 4. Y esto da 2 cuartos, o sea, 1/2. No tengas ninguna duda que cuando x vale 0, la función corta el eje vertical de la en 1/2. Bueno, preguntémonos ahora si esta función tiene ceros o raíces, o sea, si corta el eje de las x. Bueno, ahí mira un detalle. Es una cuenta de dividir. Para que esta función de 0, tengo que tener 0 dividido otro número que no sea 0, porque ¿sabes qué? 0 dividido 0 no existe. Entonces, tengo que tener 0 dividido otro número que no sea 0. Porque es una cuenta de dividir, ¿viste? La cuenta de dividir, ¿cómo es? 0 dividido otro número que no sea 0 da 0, si no, no hay modo. Entonces, este valor de función va a dar 0 siempre y cuando el numerador sea 0, ¿no? Entonces, a ver, ¿en qué casos el numerador vale 0? Bueno, cuando x es igual a menos 2. Cuando x es igual a menos 2, fíjate, menos 2 más 2 da 0, el denominador da 4, es 0 dividido 4 da 0. Entonces, corta al eje de la en 1/2 y corta al eje de las x en menos 2. Esta es la ordenada al origen y esta es los ceros o raíces de esa función. Bueno, vamos al segundo caso. Primero, a ver, ¿se puede cortar esta función? ¿Puede cortar al eje de la Vamos a ver, cortar al eje de la significa que x vale 0. Nos va a dar 0 a la cuarta restado 16 dividido 0 menos 2. Bueno, me queda menos 16 dividido a menos 2, que es 8. Efectivamente, la ordenada al origen de esta función es 8 y esta función va a cortar al eje vertical de la en y igual a 8. Ahora, cortará el eje de las x. ¿Qué te decía yo recién? Que para cortar el eje de las x, la función tiene que valer 0. Pero claro, la función vale 0 si el numerador es 0. ¿Qué pasa? X a la cuarta menos 16, le voy a pedir que valga 0. ¿Viste el numerador? Le pido que valga 0. ¿Qué ocurre? Yo acá voy a despejar, paso el 16 sumando, ¿no? La raíz cuarta como raíz, y me queda módulo, por supuesto, ¿no? Me queda módulo. Bueno, fíjate este detalle.
¿Por qué queda módulo? Porque un número a la cuarta, claro que da positivo. Si el exponente es par, ¿cómo no te va a dar positivo? Ahora, el tema es que el número que vos elevaste a la cuarta pudo haber sido positivo o negativo. Por eso, cuando el exponente par pasa como raíz, te queda módulo. Porque, claro, este número a la cuarta, por supuesto que da positivo. Obvio, si todo número elevado a exponente par da positivo. El tema es cuando vos le sacás el exponente par, y qué sé yo, si era positivo o negativo. Bueno, la cuestión es que el módulo de x es la raíz cuarta de 16, que es 2, y acá aparecen dos opciones, o que x valga 2 o que x valga menos 2. Fíjate las dos opciones. 2 a la cuarta da 16, menos 16 da 0. Menos 2 a la cuarta también da 16 y menos 16 es 0. O sea que aparentemente la función vale 0 cuando x es 2 o menos 2. Pero eso no es cierto. ¿Por qué? Porque fíjate vos, el denominador es x menos 2. ¿Qué te está diciendo el denominador? Que x no puede valer 2, porque si x vale 2, a vos te queda un número, 0 en este caso, dividido 0, pero lo grave es que no se puede dividir por 0. No existe dividir por 0, chicas, chicos, dividir por 0 es algo así como un caramelo de sardina, eso no existe, no se puede dividir por 0. Quiere decir que 0 no pertenece, 2 no pertenece al dominio de la función. O sea, x no puede valer 2. Porque si x vale 2, esta función no existe. No existe. Fíjate, si x vale 2 me queda, ya sé que me queda 0 arriba, pero más allá de eso, me queda dividido 0. Bueno, igual 0 dividido 0 no es ningún número, pero ¿qué pasa? No se puede dividir por 0. No existe la división por 0. Entonces, x no puede valer 2. Quiere decir eso que al eje de las x se lo puede cortar, sí, pero en menos 2, no en 2. En menos 2 sí se lo puede cortar, porque fíjate, vamos a hacer g de menos 2, vamos a ver cuánto da, menos 2 a la cuarta, por supuesto 16 positivo, menos 16, ahí da 0, dividido, menos 2, menos 4. ¿Ves? Esta resta da 0. Dividido menos 4, todo número. 0 dividido todo número que no sea 0 da 0. Entonces, la raíz de esta función es menos 2. El 0 de esta función es menos 2. Donde la función corta el eje de las x es menos 2. No lo puede cortar en 2, porque ¿sabes qué pasa? En 2 la función no existe. ¿Y por qué no existe? Porque el denominador es 0. Y no existe dividir por 0. Si x vale 2, acá me queda 2 menos 2, 0. No, dividir por 0, ya te dije, es lo mismo que un alfajor de sardina, un alfajor de atún, no existe. Bueno, vamos a ver ahora la posibilidad de que tengamos ordenada el origen en esta función, ¿no? Bueno, ¿qué tengo que pedirle? A x que valga 0. Pero no puedo porque mira, si yo le pido a x que valga 0, ¿qué me queda? 5 por 0 dividido 0 al cubo más 0, ¿no? ¿Y esto cuánto te da? 0 dividido 0. ¿Esto es un número? No, no es un número. 0 dividido 0 no es un número. Entonces, no existe la posibilidad de que esta función corte al eje vertical de la y, sencillamente porque cuando x vale 0, la función no existe. Fíjate que si x vale 0, acá te queda 0 al cubo 0, más 0, 0, dividir por 0 no existe. Quiere decir que en esta función x no puede valer 0 y por lo tanto no puede cortar al eje vertical de las y. ¿Y puede cortar al eje horizontal de las x? Bueno, para eso hay que pedirle al numerador que valga 0, ¿no? Ya te dije, una división da 0 cuando el de arriba es 0. Bueno, perfecto. ¿Y cuándo vale 0 el de arriba? 5 por x, ¿cuándo vale 0? Cuando x es 0. Pero x no puede valer 0, ya dijimos que 0 está fuera del dominio de la función. Si x vale 0, el denominador queda 0. Fíjate vos una cosa, yo digo, bueno, a ver, ¿en qué casos esta función vale 0? Si x es 0, 5 por 0, 0, dividido lo que venga, 0. Claro, pero no es tan sencillo, porque 5 por 0 da 0, pero abajo te da 0 al cubo 0 más 0, 0. 0 dividido 0, ¿qué es? Che, escúchame. Esta función no puede cortar al eje de las x, no puede cortar al eje de las y. Que nos quede claro, ¿por qué no puede cortar al eje de las y? Porque para cortar al eje de las y, x tiene que valer 0. Pero si x vale 0, la función no existe, porque me queda
un número dividido 0. No existe la función. Después, ¿puedo cortar al eje de las x? Bueno, para cortar al eje de las x, la función tiene que valer 0. Para que la función valga 0, el numerador tiene que ser 0. ¿Sí? Pero el numerador no puede ser 0, ¿por qué? Porque el único número que hace 0 al numerador es 0. 5 por 0 da 0. Pero 0 no pertenece al dominio. Si x vale 0, la función no existe. Bueno, ¿se entendió? Sigamos, dale. Bueno, a ver, cuatro frases, a ver si son ciertas o no, analicémosla. Una función corta al eje y una sola vez. Bueno, yo le aclararía algo. Si una función corta al eje y, lo corta una sola vez. Pero ¿sabes por qué? Porque si una función es función, si una relación entre y y x es función, para cada valor de x tiene que haber un único valor de y. Entonces, claro, si se va a cortar al eje y, se lo va a cortar una sola vez, no se lo puede cortar dos veces. Si vos agarrás, por ejemplo, una gráfica donde al eje y se lo cortó dos veces, gente linda, esto no es una función. ¿Por qué? Porque no cumple con la condición de unicidad que tiene que cumplir una función. Que para un valor de x, en este caso 0, haya un único valor de y, que tenga una sola imagen, no dos. Bueno, es cierto que si se corta el eje y, se lo corta solamente una vez, por una cuestión de unicidad, si no, no es una función. Ahora, puede ser que no se corte al eje, puede ser que no se corte al eje y nunca, Puede ser que no se lo corte nunca, ¿por qué? Porque si x está fuera del dominio, si x no pertenece, si x igual a 0, ¿no? Si x igual a 0, si x igual a 0 no pertenece al dominio de la función, si x no puede valer 0, y bueno, la función, al eje y no se lo va a poder cortar, o sea, si se corta el eje y, se lo corta una sola vez, no se lo puede cortar más de una vez, si se lo corta. ¿Y cuándo no se corta el eje y? Cuando x no puede valer 0, o sea, cuando el 0 está fuera del dominio. Bueno, sigamos. Quedó claro, ¿no? Si no, me preguntás después por WhatsApp. Si una función corta el eje, x una sola vez. No, es un disparate, eso, agarrar cualquier función cuadrática, qué sé yo, digo cuadrática por darte un ejemplo, ¿no? Una función cuadrática te corta el eje x por lo menos en 2 puntos, por lo menos de mínima, puede cortarlo en unos de máxima, digo, puede cortarlo en un solo punto, puede también no cortarlo. Después tenés funciones polinómicas que cortan el eje x en varios lugares y no hay ningún problema. Al eje x se lo puede cortar las veces que uno se le antoje de acuerdo a la función. En ese sentido no hay ningún problema. Al eje x, o sea, una función puede tener montones de raíces. Bueno, si el dominio son todos los reales, entonces se corta el eje y. Sí, acá sí, claro, acá está, ¿ves? Acá está la diferencia con esta, ¿no? Acá está la diferencia con esta, porque si el dominio son todos los reales, el 0 está incluido dentro del dominio. Entonces, y si el 0 está incluido dentro del dominio, f de 0 es la ordenada al origen, cortaste al eje y. O sea, si el dominio son todos los reales, es porque x igual a 0 forma parte del dominio, y ahí se cortará al eje vertical de la y. Esto por supuesto, y esto tiene un problemita, esta frase, ¿no? Porque una función corta al eje y solo una vez, sí, siempre y cuando el 0 forme parte del dominio. Ahora, si el dominio son todos los reales, f de x corta al eje y, sí, siempre. ¿Por qué? Porque si el dominio son todos los reales, x puede valer 0, y cada vez que x valga 0, la función va a cortar al eje de la y. Acordate, cortar al eje de la y significa que x valga 0. Si el dominio son todos los reales, entonces f de x corta al eje x. No, no es cierto eso no es cierto. A ver, agarremos una función cuadrática, digo yo porque es la más común, la más cierta, qué sé yo. A ver, esta función cuadrática tiene como dominio todos los reales, pero al eje x no lo corta ni a palos, y de hecho está lejos del eje x, no lo va a cortar ni a palos. No. Puede ser que el dominio sea entre los reales, pero no quiere decir eso que la función corta al eje x. A ver, hay muchísimas funciones en que el dominio son todos los reales y al eje x no se lo corta. ¿Hacemos más? Dale. Bueno, vamos a meternos en el concepto de asíntotas. Fíjate, a ver,
Viste que x no puede valer 0, ¿no? Porque menos 1 dividido 0, ya te dije, es un alfajor de sardina, no existe. Bueno, x no puede valer 0. ¿Qué hay en 0? En 0 hay una asíntota vertical. ¿Qué significa que haya una asíntota vertical? Mira, fíjate esto. Imagínate que x no puede valer 0, pero x es un número pequeño, 0,1. Bueno, menos 1 dividido 0,1 da menos 10. Suponete que x valga más cerca de 0, que x valga 0,01. Menos 1 dividido 0,01 da menos 100. Imagínate que x valga 1000, 0,001. Menos 1 dividido 0,001 da menos 1000. Claro, cada vez te va a dar un número negativo, cada vez más negativo, pero fíjate que yo te hice un ejemplo, ¿no? Yo me fui acercando al 0, pero me fui acercando por acá, ¿ves? Como me fui acercando al 0 por acá, los números que tomé de x son todos positivos, cercanos a 0 pero positivos, y me dio menos 10, menos 100, menos 1000, claro. A medida que x se va acercando al 0, pero por la derecha, la función se te va a ir haciendo cada vez más cercana al menos infinito. Vos imaginate, yo te hice 3 ejemplos. Hacé menos 1 dividido 1.000.000, hacé menos 1 dividido 1.000 millones, y te va a dar menos, bueno, te va a dar un número negativo, cercano al menos infinito. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, a ver, acerquémonos al 0, no lo puedo tocar al 0, pero acerquémonos al 0 por la izquierda? Claro, ahora x es negativo, por ejemplo, menos 0,1. Claro, 1 menos 1 dividido menos 0,1 ya da positivo, da 10. Hagamos que x valga menos 0,01. La división te va a dar 100, positivo. Hagamos que x se acerque más al 0, o sea, menos 0,001. Menos 1 dividido eso te va a dar 1000 positivo, claro. A medida que te acercas al 0, la función se te va a ir directamente al más infinito. Bueno, fíjate que cuando x se acerca al valor 0 por izquierda, la función se dispara a más infinito. Cuando te acercas por la derecha, la función se dispara a menos infinito. Eso convierte a x igual a 0 en una asíntota vertical. Quiere decir que en la asíntota vertical, cuando x se acerca al valor, la función se dispara al infinito. En este caso, si te acercas por un lado al infinito positivo, si te acercas por otro lado al infinito negativo. Esto no siempre es así, porque si yo acá pongo x cuadrado, ya ahí no importa el signo de x, la función siempre se va a disparar al infinito negativo, porque ya ahora el cuadrado mata el signo de x, entonces bueno, no importa que x sea positivo o negativo, x cuadrado siempre va a ser positivo, y mientras más cercano a 0, esto se te va a ir para menos infinito. Bueno, fíjense la otra función, ¿no? 5 dividido x menos 4. Está claro que si x vale 4, la función no existe. Para 4 no existe, ¿por qué? ¿Por qué no existe para 4 la función? Porque si x vale 4, 4 menos 4, 0, 5 dividido 0, acordate, alfajor de sardina no existe. Bueno, si x es 4, no existe la función. O sea que acá, ¿qué tengo? Y tengo la asíntota vertical. Mira, si x se acerca al 4 por la derecha, ponele que x sea 4,01, qué sé yo, 4,001, este número es recontra cercano a 0, pero positivo. Entonces, 5 dividido un número casi 0 positivo se te va al infinito. Esto se va así al infinito. Se va al infinito. Ahora, si yo digo, bueno, acerquémonos a x por la izquierda ahora. Claro, ¿cuánto vale x ahora? Acerquémonos, perdón, a x no a 4. Acerquémonos a 4 por la izquierda. ¿Cuánto vale x? 3,999. Bueno, da casi 0. Esto da casi 0, pero negativo. Entonces, 5 dividido un número casi 0 negativo, ¿dónde se te va? Y se te va al menos infinito. Entonces, a ver, las imágenes de la función a medida que nos acercamos al 4, por la derecha la imagen se va a valores infinitos positivos. Cuando nos acercamos al 4 por la izquierda, claro, esto es casi 0 pero negativo. Entonces la división va a dar un número tremendamente grande pero negativo. Tremendamente grande en valor absoluto, pero con signo negativo.
Y eso hace que 4 sea asíntota vertical. Quiere decir que cuando x se acerca a la asíntota vertical, la función se dispara al infinito. En este caso, al infinito positivo y al infinito negativo. No siempre es así, vuelvo a repetir. Si el signo no juega, porque yo le meto un cuadrado, por ejemplo, ahí todo cambia, porque este número siempre va a ser, cuando se acerca a 4, casi 0, pero positivo siempre, porque le metí un cuadrado. Entonces siempre se va a disparar al infinito positivo. Entonces la asíntota vertical es aquel valor de x en el cual, a medida que x se acerca a ese valor, la función se dispara al infinito o al menos infinito. Eso es una asíntota vertical. Fíjate, en este caso vamos a analizar la imagen cuando x se hace muy grande, a medida que x crece, ¿no? Imagínate que x crece. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer que x valga 10. 2 por 10, 20, más 1, 21, dividido 10, da casi 2, pero no da 2, ¿no? No da 2, porque de 2 tiene que ser 20 dividido 10. Bueno, esto se va a ir agravando cada vez más. Si x es más grande, mientras más grande sea x, por ejemplo, 2 por 1000, poner que x valga 1000. 2 por 1000, 2000. Más 1, 2001, es casi 2000. 2001, 2000, ¿viste? Yo te debo 2000 pesos. Te digo, mira, te traje 1999, te devuelvo uno más tarde y vos decís, ¿comprás o no comprás? Y 2000 y 2001 casi lo mismo. Pero no es lo mismo. Bueno, si x vale 1000, acá me da 2001. Y acá me da 1000. Divididos dan casi 2, pero no puede dar 2. Si x vale 10.000, 2 por 10.000 da 20.000. Más 1, 20.001. Dividido 10.000, casi 2. Claro, la cuestión es que mientras más grande sea x, el numerador dividido el denominador va a dar lo más parecido a 2 posible. Ahora eso sí, nunca va a dar 2. Pero ¿sabes por qué nunca va a dar 2? Porque el numerador no es el doble que el denominador. Y para que la división de 2, el numerador tiene que ser el doble del denominador. Si no, ¿cómo te va a dar 2? A ver, que yo sepa, 8 dividido 4 da 2. Claro, si 8 es el doble de 4. 16 dividido 8 da 2. Y lógico, si 16 es el doble de 2. Pero este número que está acá arriba no es el doble de... Ahora eso sí, mientras más grande sea x, el numerador se va a parecer cada vez más al doble y la división se va a parecer cada vez más a 2, pero jamás va a poder valer 2. Quiere decir eso que en nuestra función, acá va a haber un valor de y de la función que la función no va a poder tomar nunca. Esta función nunca va a poder valer 2. Ahora, lo que sí, se va a acercar muchísimo al 2. Mira, va a ser así. Mientras más crezca x, más parecido a 2 va a ser, pero nunca va a ser 2. Y si tomás valores negativos, te va a ocurrir lo mismo. Si vos tomás, por ejemplo, 10.000, menos 10.000, menos 20.000, más 1, bueno, menos 20.000 más 1, dividido menos 10.000 y es casi 2. Son dos números negativos, uno es casi el doble que el otro, es casi 2, pero eso sí, 2 no va a valer nunca. Si lo hacemos el mismo análisis para el otro lado, bueno, mientras más chiquito sea x, menos 1 millón, menos 100 millones, menos 200 millones, el numerador va a ser cada vez más parecido al doble del denominador, pero eso sí, nunca va a ser el doble. Quiere decir que ahí tenemos una asíntota horizontal. Mirá lo que es la asíntota horizontal. Cuando x se va al infinito, mientras más grande sea x, la distancia entre la función y la asíntota horizontal tiende a 0. Se hace cada vez más pequeña. Acá ocurre lo mismo, ¿ves? Entonces, acá tenés una asíntota horizontal por la derecha, una asíntota horizontal por la izquierda. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea x, la distancia entre la función y esa asíntota tiende a 0. Acá, mientras más pequeño sea x, la distancia entre la asíntota y la función tiende a 0. Y eso convierte a 2 en asíntota horizontal. Mira, hagas lo que hagas, esta función no puede valer 2. Esta función no puede valer 2. ¿Por qué? Sencillamente porque el numerador no es el doble del denominador. Mientras x sea más grande, cada vez más parecido al doble del denominador va a ser, pero nunca van a ser iguales. ¿Se entendió? Bueno,
miremos bien cómo son las asíntotas verticales y horizontales para terminar el video, dale. Bueno, y para terminar, fíjate, mira, acá tenés el gráfico XY, una función. ¿Ves? Acá está el menos 3. ¿Ves que la función se va acercando cada vez más a menos 3? Cuando x se va al infinito, la distancia entre la función y menos 3 es casi 0. Lo mismo cuando x se va a menos infinito. Eso convierte a menos 3 en una asíntota horizontal. ¿Ves que cuando x se acerca a menos 2, por la izquierda la función se te fue al infinito positivo? Cuando x se acerca a menos 2 por la derecha, la función se te fue al infinito negativo. Eso convierte a menos 2 en una asíntota vertical. Y acá, en este ejemplo, ocurre lo mismo. ¿Ves? Cuando x se acerca a... Cuando x se va hacia el infinito, cuando x se va al infinito, la distancia entre la función y la asíntota horizontal se hace cada vez más pequeña. Ocurre lo mismo en menos infinito. O sea que acá tenés una asíntota horizontal... y en uno, una asíntota horizontal a derecha y a izquierda. Y acá me encanta este ejemplo porque acá derrumbamos un mito. La función corta la asíntota horizontal. Pero que, claro que sí, no hay ningún problema que la función corte la asíntota horizontal. Porque ese no es el concepto. El concepto de asíntota horizontal es que cuando x se va al infinito, la distancia entre la función y la asíntota tiende a 0. Cuando x se va al infinito, acá x no está en infinito, acá x está entre menos 1 y 3, qué sé yo, es como mi sueldo, chiquitito. Ahora, cuando x se va al infinito, es donde la distancia, es donde no podés cortar a la asíntota horizontal, ni a menos infinito, la distancia se hace cada vez más pequeña. Acá en menos 1 hay una asíntota vertical, fíjate, x se acerca a menos 1, la función se dispara a infinito, x se acerca a menos 1, la función se dispara a menos infinito. Acá hay una asíntota vertical en 3. X se acerca a 3, la función se dispara a infinito, x se acerca a 3 por el otro lado, la función se dispara a menos infinito. Gente linda, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las hace llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.